Buenos días, buen día, señorías, señora ministra. Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, se ha convocado un paro de mujeres en 35 países del mundo. En nuestro país, este paro tendrá lugar de 12 a 12:30. El Grupo Confederal hemos decidido secundar este paro y las diputadas y trabajadoras pararemos nuestra actividad a las 12 en punto. Me gustaría contarles, antes de empezar, a sus señorías y a la señora ministra que nuestro grupo ha solicitado que se cambiara el orden en el orden del día para que esta interpelación no interfiriera con la voluntad de realizar este paro, pero que, desgraciadamente, esta propuesta no ha contado con el apoyo de todos los grupos. Porque queremos visibilizar la importancia de las mujeres en un mundo que sin nosotras no funcionaría, porque estamos hartas de la invisibilización, la discriminación, la precariedad y la violencia contra las mujeres. Hoy hacemos un paro de trabajo, cuidados y consumo. En mi interpelación voy a hablarles de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, víctimas del machismo, pero también de la lesbofobia, la bifobia y la transfobia que imperan en nuestra sociedad. Por ellas, por nosotras, porque nos queremos libres, diversas y vivas, a las 12 en punto, me encuentre en el punto que me encuentra de mi intervención, yo y las mujeres valientes de los colectivos LGTBI que nos acompañan hoy en tribuna, nos unimos a las trabajadoras del Congreso en la calle y realizaremos el paro. Hoy, como no podía ser de otra forma, quiero hablarles de mujeres. Quiero hablarles de Carla Díaz, una chica asturiana de 14 años, que después de haber sido acosada durante meses a gritos de boyera, se suicidó. O de Brenda y María, dos madres que acudieron al registro civil de Denia para registrar a su hijo Lennon y se encontraron con la negativa de los funcionarios. O de una mujer transexual de 26 años, cuyo nombre desconocemos y que fue atacada salvajemente en el barrio madrileño de Tetuán al grito de maricón, travelo, puta y travesti. O déjenme que les lea las declaraciones de una mujer catalana lesbiana, después de que la sanidad pública se negara a realizarle un tratamiento de reproducción asistida por su orientación sexual. Cito: «Te sientes como una mierda, excluida, no eres ni persona, eres parte de un grupo, de una minoría». No sé si conoce el caso de estas mujeres, señora ministra, pero son solo ejemplos de lo que sufrimos las mujeres LGTBI cada día. Estamos en estado de alarma, señora Montserrat. Nos están agrediendo, insultando, discriminando. La LGTBI-fobia se repite, aumenta, campa a sus anchas sin que exista por parte de su Gobierno una verdadera voluntad política y estratégica para acabar con ella. Los datos indican que la LGTBI-fobia está presente en nuestra sociedad y podríamos afirmar incluso que está en aumento. Además, como decía, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans tenemos que hacer frente a una doble discriminación. A la mayor precarización social y económica de las mujeres en la que nos ha dejado su Gobierno, señora Montserrat, y a las violencias machistas que enfrentamos cada día se suma nuestra condición LGTBI. Y no solo el Gobierno no pone las bases e instrumentos para luchar contra estas formas de discriminación, sino que la discriminación emana muchas veces del propio Gobierno y de las estructuras de Estado. Como voy a exponerle, la LGTBI-fobia se manifiesta de forma muy visible en los delitos de odio, pero está presente también en nuestro sistema educativo y sanitario, del que es responsable su Gobierno, señora ministra. Los delitos de odio son, como decía, la forma más visible de esta violencia. Sabemos por el Ministerio del Interior que en 2015 el total de delitos de odio por homofobia, transfobia, bifobia fue de 169. Esperamos contar en breve con el informe del 2016. En cualquier caso, si algo está claro, es que no estamos ante la senda del descenso de la LGTBI-fobia. Los datos de los colectivos que luchan contra la homofobia, la transfobia y la bifobia apuntan más bien a que hay un aumento importante. Desafortunadamente, solo disponemos de datos de algunos territorios gracias a los observatorios surgidos de la ciudadanía organizada, como el Observatorio contra la Homofobia catalán o el Observatorio madrileño, que realizan una tarea encomiable. Uno de los casos más preocupantes es el de la Comunidad de Madrid. Según el observatorio, en 2016 se produjeron 240 delitos de odio LGTBI-fóbicos. Actualmente, en la Comunidad de Madrid se produce una agresión por LGTBI-fobia cada día y medio. Pero el verdadero drama de estas cifras está precisamente en las cifras que no están. Todas las entidades LGTBI y los estamentos oficiales reconocen que estos datos nefastos no son más que la punta del iceberg. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, únicamente el 10% de los delitos de odio se llega a conocer y a denunciar, lo que hace que las estadísticas oficiales subestimen gravemente el problema. Pero vayamos a las mujeres. Un dato en sí mismo es la falta de datos.
carecemos de estudios específicos sobre mujeres LGTBI. Ni su Gobierno ni los anteriores gobiernos de su partido han realizado ni un único estudio sobre este tema. Por lo tanto, como de costumbre, las mujeres somos invisibles. A menudo somos nosotras mismas las que nos invisibilizamos para no vernos sometidas a una discriminación de tipo estructural. La victimización secundaria es sin duda mucho más grave en el caso de las mujeres, y más incluso cuando hablamos de mujeres con pocos recursos. Y su Gobierno no pone ninguna medida para visibilizar una realidad que los colectivos definen como alarmante. ¿Dónde están estos estudios, señora ministra? ¿Cómo podemos aspirar a proteger a las mujeres, a diseñar estrategias efectivas si ni siquiera conocemos la gravedad del problema? Me gustaría preguntarle, ¿dónde están las acciones de su ministerio contra el verdadero drama que viven las mujeres trans, sometidas a altos niveles de discriminación y violencia machista en lo que se conoce ya como transmisoginia? ¿Y qué pasa con las mujeres rurales, siempre olvidadas, siempre invisibilizadas? Las entidades LGTBI creen que existen altos niveles de infradenuncia en el caso de las mujeres rurales, que sufren miedo a denunciar por el contexto sociocultural de sus comunidades. ¿Va a considerar estas realidades su Gobierno? ¿Va a acabar por fin con las injusticias históricas que acumulan las mujeres trans? ¿Va su Gobierno a darse cuenta de que las mujeres rurales también tienen derechos? Hagamos un ejercicio muy simple que espero que haya hecho su Gobierno. Miremos el perfil de los agresores. La mayoría de ellos son hombres menores de 30 años y españoles, y además no pertenecen a grupos organizados. El machismo y la LGTBI-fobia comparten un mismo origen, el sistema sexista y heteronormativo en el que vivimos. Como decía un alumno de 14 años en un estudio sobre el acoso escolar LGTBI-fóbico realizado por las entidades COMA y FELGTB, cito: «Despreciar a los maricones te hace más macho». ¿Es consciente su Gobierno de la importancia de este vínculo entre machismo y LGTBI-fobia? ¿Cuáles son las estrategias para luchar conjuntamente contra estos dos fenómenos? ¿Va su Gobierno por fin a escuchar a los movimientos feministas y LGTBI de nuestro país? Son movimientos pioneros. A ellos debemos todos los avances realizados en este campo. Y, sin embargo, sus demandas son ignoradas constantemente por los Gobiernos. No estamos ante las acciones de unos pocos trastornados. La LGTBI-fobia no son solo los ataques aislados de unos violentos. Tampoco es el discurso de odio de unos pocos como el que hemos visto estos días con el autobús transfobo de Hazte-Oír. Estamos ante un problema estructural, señora ministra, y no parece en absoluto que estemos siendo capaces de evitar que se propague entre las nuevas generaciones. Paséese por nuestras escuelas y descubrirá que los comportamientos machistas y LGTBI-fóbicos son muy comunes entre nuestros jóvenes y tienen mucha incidencia en las aulas. Y las consecuencias de todo ello son nefastas. Está claro, pues, que son necesarias medidas de tipo estructural que ataquen la base misma del sistema de construcción de género, que entiendan que el machismo y la LGTBI-fobia no son solo el problema de una minoría o de la mitad de la sociedad, sino de todos y de todas, y que una educación basada en la diversidad sexual y de género nos convierte en una sociedad más rica, más digna y más justa. Hablemos ahora de nuestro sistema sanitario público, del que es usted ministra. Nuestra sanidad pública continúa negando los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres lesbianas y bisexuales y trata a las personas trans como si fueran enfermas sin capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos. Déjeme que le cite, señora ministra, la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre las medidas para combatir la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Los Estados miembros deberían tener en cuenta las necesidades específicas de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el desarrollo de planes nacionales de salud. Me niego a creer que nuestro Gobierno haya desoído una petición semejante. Así que le pregunto, ¿tiene en cuenta su ministerio las necesidades específicas de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el desarrollo de planes nacionales de salud? ¿Cómo? ¿Cuáles son los resultados? Lo cierto es que nuestro sistema sanitario continúa sin incorporar la perspectiva de género y sin tener en cuenta las necesidades específicas de las personas LGTBI. Los protocolos médicos existentes han sido concebidos desde la exclusión de las diversas realidades sexuales, afectivas y familiares.
Un caso paradigmático y que está provocando el sufrimiento de muchas mujeres es la negación de acceso a la reproducción asistida a mujeres lesbianas, bisexuales que emprenden la maternidad en solitario o personas trans. La Ley 14/2006 establece el derecho de los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres, con independencia de su estado civil y orientación sexual. Sin embargo, según una orden ministerial del 2014, solo tendrán acceso a los tratamientos de reproducción asistida las mujeres con, y cito, un trastorno documentado de la capacidad reproductiva. La restricción en el acceso de las técnicas de reproducción asistida obedece a motivos ideológicos. Como siempre, su Gobierno y su partido quieren controlar nuestros cuerpos. Señora ministra, nuestros cuerpos son nuestros y tenemos derecho a decidir libremente sobre nuestra maternidad. Y también tenemos derecho a crear el tipo de familia que queramos, aunque no se acomode a los supuestos ideológicos y religiosos de su Gobierno. ¿Va a derogar la orden ministerial, señora ministra? ¿Va a poner fin a esta grave discriminación por orientación sexual e identidad de género en nuestra sanidad pública? Hoy, sin duda, sería un gran día para hacerlo. Señora ministra, ¿cuántas veces más tendremos que gritar que nuestros cuerpos son nuestros y no aceptamos ni una injerencia más? ¿Cuándo entenderán que sí, que hay niños con vulva, niñas con pene, niños que se disfrazan de princesas y niñas de superhéroe? Que a María le gusta Juan, pero que quizá también, y por qué no, le gusta Lucía. Que nos queremos libres, diversas y vivas. Muchas gracias. Muchas gracias.